Muy buenos días, queridos hermanos. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que nuevamente me brinda de poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana de domingo. Hemos estado revisando a lo largo de las últimas semanas una serie sobre el libro de Daniel y la cual hemos ido mirando de qué manera la iglesia de hoy está viviendo en la cautividad. Es decir, está viviendo en una sociedad, está viviendo en un mundo donde no se practica la fe que nosotros creemos, donde no somos mayoría, donde de hecho muchas cosas de las que pasan están en contra de la palabra del Señor. Lo mismo le pasaba a Daniel y a sus amigos. Sin embargo, él supo cómo lidiar con eso y supo cómo mantenerse comprometido con el lugar donde estaba y también pudo mantener su fe en el Dios de Israel. Ustedes ya han leído los capítulos que corresponden al día de hoy, que cabe señalar que son 3 capítulos, el 10, el 11 y el 12. Y vamos a mirar la revelación final del libro de Daniel, así lleva por título este sermón. Y los voy a invitar a que tengamos un momento de oración. Señor, te alabamos y te glorificamos en esta hora, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor, que nos has dado la posibilidad de tener tu palabra escrita y de poder seguir reuniéndonos cada domingo para aprender tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, recapitulemos un poquitito o contextualicemos un poquitito. Daniel lleva casi 70 años en Babilonia. Daniel probablemente era un joven que tenía 12 años, 15 años. O sea, él tiene sobre 80 años en este minuto. Y hoy día la Babilonia donde está, o el lugar donde está controlado por el imperio medo-persa. Vemos en el principio de los capítulos, en el capítulo 10, podemos ver que ya han pasado 3 años desde que se decretó la libertad para el pueblo judío y podían volver a Israel. Dice que en el 3er año del rey Ciro de Persia. Daniel también, llamado Belsasar, recibió una revelación. Entonces tenemos acá que la oración de Daniel tenía que ver con algo que había pasado en estos 2 años. ¿Y qué es lo que ha pasado? Hay una necesidad de los retornados. Daniel no había regresado en el primer año de Ciro, que es el que corresponde al primer retorno de los judíos a Jerusalén. Podemos verlo allí en Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 4, que han vuelto el primer año del rey Ciro a Israel a construir el templo, a reconstruir el templo, que era el principal objetivo que tenían los judíos de la diáspora, de la dispersión, los que estaban allí en el cautiverio. Algo había pasado en estos 2 años. Vemos en el 4.4 de Esdras que los samaritanos estaban frustrando el proyecto que los judíos tenían de reedificar el templo. También solo quería indicar que Daniel, escribiendo esto, se identifica con el nombre Belsasar. El nombre Belsasar era el nombre que le había puesto el rey Nabucodonosor. ¿Qué podemos aprender allí inmediatamente de este nombre? Es que Daniel aún se sentía identificado con aquellos que estaban gobernando sobre él. No tenía ningún problema Daniel en guardar la fidelidad a Dios y respetar e identificarse con las autoridades y con el pueblo, entre el cual había vivido prácticamente toda su vida. Daniel sabía que era la voluntad de Dios que estuvieran allí y por una razón específica, que era la disciplina del pueblo. Entonces, me gustaría que pasáramos al capítulo 10
La primera parte de este sermón va a ser del 10.1 al 11.1, donde vamos a ver la visión o la preparación para la visión que recibió Daniel. Él estaba junto al río, ve a un hombre, ya dijimos que era una respuesta del Señor, porque él había estado orando. Los primeros versículos nos dicen que él estuvo en ayuno, en luto, porque seguramente le habían llegado noticias, como decía al principio, que su pueblo estaba sufriendo frustraciones y oposición para el principal objetivo que se habían propuesto, que era volver a edificar el templo de Jerusalén. Entonces él recibe esta respuesta por medio de una visión. Él estaba ya 3 semanas ayunando, de luto. De hecho, no había comido carne ni vino, no se había aplicado perfume, hasta que se cumplieron 3 semanas. O sea, hay algo así de 21 días. Y él estaba en la orilla del río, allí del río Tigris, frente al río, y comienza a mirar. La Biblia de la Nueva Reina, o sea, la Reina Valera Contemporánea, habla del río Hiddekel. Dice que él levanta la mirada y ve a un hombre. Es el primer hombre que aparece allí. El hombre vestido de lino. Las vestiduras de lino tienen que ver con las características sacerdotales y de santidad. Ya vamos a ver la identidad de este hombre, porque también es un punto de discusión entre los comentaristas. La reacción que tiene Daniel fue de miedo. Él perdió el conocimiento. Podemos ver que la descripción que da del hombre acá, diciendo que su cuerpo era semejante al berilo. Su rostro resplandecía como un relámpago, sus ojos parecían antorchas encendidas. Sus brazos y sus pies tenían color de bronce bruñido y sus palabras resonaban como el murmullo de una gran multitud. Solo yo, Daniel, tuve esta visión. O sea, él ve la visión, pero la gente que está alrededor de él sabe que algo pasa y tiene temor y arranca. Daniel no arranca, pero tiene un temor pavoroso. Él estaba muerto de miedo, estaba viendo la visión, se quedó sin fuerza, le vino un desfallecimiento, algo así como una pérdida de conciencia, y él cae allí delante de este hombre vestido de lino. Esta fue la reacción de Daniel al estar en la presencia, primero, digámoslo, de un ser celestial y no de un simple ser humano. Claramente no es solo un ser humano, es un ser celestial. Entonces, Daniel, al caer al suelo, después describe que este hombre lo levanta, le habla y lo pone de pie. Y luego le da algunas razones por las cuales había sido oído. ¿Y cuándo había sido oído? Recuerden que él estaba ayunando, orando y pidiendo por su pueblo. Estaba de luto. Primero lo describe con la identidad que tiene Daniel. Daniel se había identificado con Belsasar, ¿cierto? Porque tenía identificación con el pueblo donde estaba. Sin embargo, la primera identificación que el ser celestial le dice: tú, Daniel, eres muy amado. Ponte de pie, presta atención a lo que voy a decirte, porque he sido enviado a ti. Daniel, la primera identificación que hace es que es amado por el Señor. Y esa es la principal razón por la cual este mensajero le trae el mensaje. Dice que él seguía tembloroso, ¿cierto? Podemos ver allí el relato. Y el hombre le dijo lo siguiente: no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia del Señor. Nos muestra de inmediato la forma en que Daniel tenía de relacionarse con el Señor, de tener comunión con Dios. Recuerden que él oraba 3 veces al día, que era un hombre de fe, que era un hombre que había logrado puestos en su lugar de trabajo, digamos. Había logrado avanzar. Él tenía muchas responsabilidades. De hecho, tenía responsabilidades no en solo una administración de los reyes, sino en varias. Entonces tenemos un hombre que tenía una vida de oración, pero espectacular, inspirada por el Señor, inspirada por el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo también nos llama y nos invita a tener este tipo de vida de oración.
pero nosotros somos desobedientes. Daniel oraba 3 veces al día, no le importó que había sido prohibida la oración, fue echado al foso de los leones, sabía que podía morir. Sin embargo, el Señor lo salvó. Entonces, sigamos con el relato. El hombre levanta a Daniel, como dije, porque es muy apreciado, amado por Dios, y además porque él quería comprender, o sea, ganar entendimiento. Pero todo esto estaba con una actitud de humillación. Se humillaba, estaba delante del Señor. Yo les debo confesar, hermanos, en este día, que este sermón fue probablemente de los más difíciles que yo he tenido que predicar. Por la sencilla razón de que es un texto muy extenso y es como una madejita de lana que cuesta desenredarla. Uno ve perfectamente los colores, los puede apreciar, incluso las texturas, pero identificar por dónde va cada hebra se torna un tanto difícil. Bueno, me costó mucho. Estuve hablando con mi esposa, con otras personas también, que me ayudaron mucho en esto, en lo siguiente, en que me atreví a confesar que mientras yo desarrollaba este sermón o lo preparaba, me había faltado una de las características de Daniel, porque tengo la certeza de que soy amado por el Señor. También tengo las ganas de ganar entendimiento, de querer comprender el texto bíblico con el propósito de pasarlo a ustedes de una manera clara, concisa y breve. Sin embargo, me faltaba la otra parte de Daniel. El buscar al Señor humillándome, pidiéndole que Él me mostrara y me guiara de qué manera tenía que abordar el texto y poder desentrañarlo para poder presentar la madeja de lana con un tejido. Entonces, nos falta mucho por recorrer. El hombre, avancemos, porque me comprometí a ser breve. El hombre vestido de lino le relató una batalla espiritual. Él le dice que el príncipe de Persia se lo puso por 21 días. O sea, Daniel oró, llegó la oración delante del Señor, este ser celestial fue enviado, y luego alguien se lo puso, que fue el príncipe de Persia. Ahora vamos a mirar un poquitito de quién era el hombre de lino, vestido de lino. Primero, algunos creen que es Cristo preencarnado. Tiene hay una tentación muy grande de creer eso, porque si ustedes se fijaron en la descripción que hace Daniel del rostro, de como relámpago, de sus ojos, de sus brazos, es muy parecida a la visión que tiene Juan de Jesús. Y podemos fácilmente mirar aquí a Jesús. Pero acabo de decir que había tenido oposición este ser celestial, este mensajero. ¿Cuál era? La del príncipe de Persia. Entonces, no necesitaría ayuda, porque alguien le vino a ayudar, para que él pasara y entregara el mensaje. En segundo lugar, Dios mismo. Hay algunos que creen que es Dios, que es una teofanía. Bueno, entonces, ¿quién lo envía? También esa pregunta no necesitaría... O sea, de hecho necesita que lo envíe. Gabriel, el ángel Gabriel. Sí, puede ser Gabriel. Es muy probable, pero el texto no lo dice a ciencia cierta. Entonces, después de consultar varios comentaristas, me parece plausible que era un ángel. Es la interpretación que más se ajusta al texto. O sea, este ángel recibe la ayuda de otro ángel, de uno mayor, que es Miguel, para llevar hasta Daniel esta visión que Dios le había dado, que tenía que ver respecto al porvenir. Ahora he venido para hacerte saber lo que va a suceder, dice el 14, a tu pueblo en los últimos días. La visión es para esos días. Entonces, identifiquemos con quién identifiquemos a este ser. El mensaje de Dios para Daniel era exactamente el mismo. Entonces vamos a mirar y vamos a avanzar en el relato. El príncipe de Persia. Hay otro personaje aquí. ¿Quién es este príncipe de Persia?
humano no podría enfrentar a un ángel. Hay un comentarista bíblico llamado Cale, dice que es un ser espiritual. Dice que es el espíritu sobrenatural o el poder sobrenatural que está por detrás de los dioses nacionales, que podríamos llamar correctamente el espíritu guardián de este reino. Entonces, esto es para nosotros muy raro. Esta semana conversaba con un matrimonio y me decían lo siguiente. Hablábamos de cosas un poco espirituales, pero espiritualizadas, digamos, como manifestaciones, cosas que se mueven, etc. Y dábamos nuestra opinión al respecto, y una de ellas dijo: bueno, total, somos presbiterianos, así que no creemos en esas cosas. Y es muy cierto, nosotros no es que seamos incrédulos o escépticos, lo que sí somos es ser cuidadosos de no creer cosas que no están en la Escritura. Bueno, esto está en la Escritura. Es muy extraña esta situación. Y le dice lo siguiente, miren, le describe una batalla espiritual en el versículo 20. Pues debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Te doy este mensaje, vuelvo a pelear con él, y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. O sea, lo que está diciendo es que Dios tiene un plan y está interviniendo en este plan, desarrollándolo por medio de actores angelicales, oponiéndose y llevando a cabo este plan, o como dije, oponiéndose a los demonios, oponiéndose al poder satánico que está detrás de los gobiernos humanos. Entonces, eso nos dice que la relación que hay entre el avance del reino de Dios y la oposición que hay acá hacia el reino de Dios significa lo siguiente, que este tiene un poder espiritual que lo mueve. El Espíritu Santo. Este tiene un poder espiritual que lo mueve. ¿Quién se opone? El príncipe de este siglo, como lo describe Pablo. A pesar de que hemos dicho y hemos enseñado ya que Satanás está limitado y amarrado después de la venida de Cristo, pero no está fuera de acción total. Ya no engañan a las naciones. Podemos predicar el Evangelio, pero algo sigue haciendo. Entonces aparece aparentemente otro personaje, pero no es otro personaje, porque dice que es uno como hijo de hombre. Quiero que pongan mucha atención a la lectura en la Reina Valera contemporánea. Mientras aquel hombre hablaba, yo permanecía con la mirada baja y en silencio. Pero aquel que estaba delante de mí, y que era semejante a un hijo de hombre, me tocó los labios, y por eso me atreví a hablar. Le dije: mi señor, esta visión me causa mucho dolor y me ha dejado sin fuerza. En la lectura de la NBI pareciera que es otro personaje. Sin embargo, si uno lee atentamente, se da cuenta, en una versión en español, en cualquiera, se da cuenta que Daniel, después de ver a este hombre sobre el río, no lo ve más. Se desvanece, probablemente su vista se nubla, lo que pasa en un desvanecimiento. También lo pone de pie, le da ánimo, etc. Pero luego que dice que miraba, estaba en silencio con la vista abajo. Y cuando lo mira, ve al mismo hombre, ya no sobre el río Tigris, pero lo ve como uno semejante a un hijo de hombre. O sea, uno con aspecto humano. Es una tentación más para creer que puede ser Jesús, ya que no era el primero, sino que era un ángel. Ah, bueno, este segundo sí que es Jesús. No, es el mismo. Es exactamente el mismo personaje. Como dije, la lectura en la Reina Valera contemporánea queda muy claro. Lo ve sobre el río, queda aturdido, no lo vio, lo escuchó, lo sintió, hasta el versículo 16. En los versículos 17 y 18 vemos que el hombre repite ese mensaje de paz y le dice: ¿cómo podré hablar con mi señor si soy su siervo? Y es que al instante me faltaron las fuerzas y me quedé sin aliento, pero aquel que tenía semejanza de hombre me tocó y me dio nuevas fuerzas. Y él sigue dando el ánimo. En el 19 le dice: la paz sea contigo, amado Daniel, no tengas miedo, sino sobreponte y cobra ánimo.
Y le sigue hablando. La palabra Señor simplemente está utilizada de manera trivial. Como uno llamará Señor, o en nuestras costumbres, caballero. Como dicen en el campo, se me olvida. Los hermanos de allá se van a acordar. Bueno, hay una forma de llamarle a las personas, con respeto, con sumisión, etc. Es probable que él esté llamándolo así, porque en el texto, incluso en español, aparece en minúsculas, no es como el Señor. ¿Ya? Avancemos. Ese hombre vestido de lino, como dijimos, es un ángel y ahora nos dice que es mensajero, ¿cierto? Que trae un mensaje, que lucha contra el demonio y que fue ayudado por Miguel. Bueno, ahora Daniel está listo para recibir la verdad. ¿Qué podemos ver en esta primera parte? Podemos ver que el Señor es un Dios que se autorrevela. Es un Dios que está en control. Es un Dios que no es un Dios que está quieto. O sea, hizo un plan y listo, y lo dejó correr. No, es un Dios que planifica, que decreta no solo los fines, sino también los medios por los cuales se va a llegar a ese fin. Entonces, lo que hace es utilizar, en este caso, a los ángeles para pelear contra las huestes espirituales de maldad. Como el propio apóstol Pablo también nos dice, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este siglo. Daniel, en esta parte, como decía, podemos aprender aquello que Dios está actuando y que Dios sigue actuando porque el reino de Dios todavía no se consuma, no está completado, está en desarrollo y en crecimiento. Y aquí vemos una descripción del día final, del periodo final, en el final de este sermón, y podemos ver que el Señor triunfa. ¿Por qué? Porque actúa en la historia. Daniel está listo para recibir, como dice el último versículo del capítulo, dice que, pero yo voy a revelarte lo que está escrito en el libro de la verdad. Esta es una metáfora hablando de la revelación de Dios. Entonces, el ángel vino para dar una revelación. Vamos a ver ahora. Hay el segundo episodio o el segundo acto que vemos en este pasaje, dice relación con la historia que encontramos desde el tiempo de Daniel hasta Antíoco Epífanes. Vamos a mirar un poquitito quiénes son aquellos que aparecen aquí. No hay nombres, pero coincide con la historia que podemos corroborar. Muchos acusaron a Daniel de que el libro de Daniel estaba escrito como una profecía cumplida o poscumplimiento. O sea, se escribió como una profecía, haciendo creer que no profecía, pero en realidad era una descripción de los eventos históricos que ya habían pasado. No, nosotros creemos que fue escrito por Daniel, que el Señor le reveló tal cual como dice su libro. Entonces, la revelación comienza diciendo que hay 3 reyes más 1. ¿Quiénes son? Están en la historia. Los voy a nombrar. No es importante que ustedes memoricen esto, sino que vamos a ir mirando cómo el Señor actúa en la historia. La revelación entonces comienza así. Primero que hay 2 reyes. Hay reyes en el norte, hay reyes en el sur. Hay algunos pactos, algunos que se casan con una hija, otros que luego aparecen de nuevo, etc. Hay un montón de información que vamos a intentar ponerla de manera muy clara, porque esta es la sección apocalíptica del libro de Daniel. Entonces vamos a ver los símbolos y también los anuncios que él hizo. Entonces el primero de los reyes, después de Ciro, porque él no entra en la cuenta, sería Cambises, que fue del 529 al 523 a.C. El otro sería Esmerdis, del 523 al 522. Luego Darío I, del 522 al 436. Y el otro sería Jerjes I, que va del 435 al 464, que es conocido en el Antiguo Testamento como Asuero. Esto lo podemos corroborar en Esther 1, capítulo 4,
donde describe las riquezas de ese rey. Si nosotros vemos acá, dice: ahora te daré a conocer la verdad. Todavía habrá 3 reyes en Persia y hasta un 4.º rey, el cual llegará a ser el más rico que los otros. Cuando sienta que sus riquezas le dan poder, invitará a todos ellos a levantarse contra el reino de Grecia. Bueno, Jerjes I, o el rey Asuero, fue el que inició las campañas en contra de Grecia en el año 480. Entonces él coincide con la historia que Daniel nos relata de manera anticipada, de manera profética. Luego se levanta un rey muy valiente, el cual ejercerá dominio, haciendo gala del poder e implantando su voluntad. El rey muy valiente, ¿quién es? Alejandro el Grande. Ya hemos visto en las visiones anteriores de Daniel cómo va la sucesión de reinos. Lo hemos visto tanto en la estatua como en las bestias, etc. Y cómo estos gobiernos, o algunos de estos gobiernos, se transforman también en anuncio, en pequeños cumplimientos de lo que va a suceder más adelante. Este valiente, como dije, es Alejandro el Grande, y dice que su reino, en el versículo 4, se dividirá por los 4 vientos del cielo, o sea, en 4 partes. ¿Qué significa? Que lo van a recibir 4 reyes que no son sus descendientes. Y sus generales, eran varios más, se pelean la sucesión, y queda Casandro con Macedonia, con Tracia y Asia Menor, Lisímaco, con Siria, Seleuco, ojo con eso, Siria, el imperio Seleucida, arriba, en el norte, y en Egipto el Ptolomeo, ¿ya? Que sería en el capítulo 7 de Daniel, la bestia de leopardo que se está dividiendo en 4. De ahora en adelante comienza el ángel a centrarse en los reyes que acabé de nombrar, o sea, en los del norte, en el reino Seleucida, y también en el imperio, en el reino ptolomeico, que sería el del sur. Y allí comienza la descripción de esta ida y venida de conflictos, y la tierra prometida, la tierra de Israel, en medio de estos 2 reinos. El reino del sur, del norte, que sería, como dije, de donde viene el propio Antíoco Epífanes, y en Egipto, en el sur. Entonces, como dije, el rey del sur fue Ptolomeo I, del 312 al 228. Dice que cobrará fuerza, y uno de sus príncipes más poderosos que él será grande su dominio. Sí, hay uno que se llama Seleuco, que rompe con Ptolomeo, se hace rey de otro territorio, y allí van los conflictos entre Seleucidas y Ptolomeos. Hay una alianza que se describe ahí. Bueno, los historiadores dicen que la alianza es el matrimonio entre Berenice, hija de Ptolomeo, y Antíoco II de Siria. El punto es que nuestro Dios soberano tiene el control no solo de los grandes movimientos de la historia, los grandes movimientos de reinos, los grandes movimientos de naciones, imperios, sino que también tiene control de esos pequeños detalles que van a ir desencadenando los eventos históricos en pro de ¿qué? De la venida de Jesucristo, del cumplimiento de las profecías y de la consumación de la historia. Eso es lo importante. Y claro, más adelante cada uno podrá entender las idas y venidas respecto de estas luchas. Bueno, como dije, lo que acabo de citar es de Giordanius, que el movimiento de la historia no es los grandes movimientos dependen de Dios, sino también aquellos detalles. Ya apareció la cita allí en la pantalla. Había una conspiración, dice que mueren 2 personas, ¿cierto? Muere la hija, su esposo y también su descendencia. Bueno, hay una conspiración que hubo contra Berenice, encabezada por la Odisea, ex esposa de Antíoco IV. O sea, ahí hay un problema de despecho, ¿cierto? Y también lo envenena. La envenena a ella, lo envenena a él y también a su pequeño hijo. O sea, aparentemente aquí no había descendencia.
pero dice que uno de sus retoños o uno de sus raíces vuelve a surgir y toma venganza. ¿Qué pasó allí? El 7, versículo 7, como dije, es un pariente de Berenice que llega al poder y atacará al rey del norte, ¿cierto? Y pues este es Ptolomeo III, primo de Berenice, que ataca el reino Seleucida del norte. Luego el rey Seleucida, hijo de la Odisea, ataca Egipto y vuelve con despojos. O sea, hay toda una combinación de ¿qué? De disputas familiares y de disputas de imperios que van y se atacan. Toda esta disputa, en el centro está el pueblo del Señor. En este centro está Israel. Uno podría esperar y decir, bueno, ¿por qué el Señor simplemente, ya que ellos habían estado en el cautiverio babilónico, ¿por qué no los dejó tranquilos? ¿Por qué no simplemente dijo, ya, ok, ellos ya fueron disciplinados? ¿Saben por qué? Porque Israel no aprende. Israel no aprendió. Israel histórico, hoy día, étnico, no ha reconocido a Cristo como el Señor. Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia un tanto confusa o un tanto difícil de entender, pero también con tantas intrigas anunciadas de personas específicas? Que Dios está en control de la historia. El Señor, queridos hermanos, no solamente tiene el control de lo que está pasando a gran escala en el mundo. Podemos pensar eso, ¿cierto? El Señor parece que está preocupado de traer juicio sobre la tierra para los incrédulos, a gran escala, al mundo entero. O el Señor está ocupado en realidad de otras personas que están realmente sufriendo. Personas que están en situación de calle, personas que, y no digo que no sufran, realmente sufren. Pero cada uno tiene sus propios sufrimientos. Y cada uno tiene sus propias historias. Dígame, ¿cómo Dios ha trabajado en su propia historia? ¿Cómo el Señor ha desarrollado la historia que usted está viviendo? Nada lo ha vivido de manera accidental. El Señor está en pleno control. Al Señor no se le escapan detalles. Aquí estuvo y anunció el envenenamiento de uno, el surgimiento de otro, la pelea de unos contra otros, y su pueblo en medio de ese conflicto. Este pueblo estaba recibiendo este mensaje en el contexto de estar peleando, de estar tratando de cumplir el plan que Dios tenía, de que volvieran y recuperaran el templo y construyeran el templo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué les decía a ellos? Les decía, miren, el Señor en un tiempo más pasará esto y esto. Él sigue en control. Él sigue en control. Los samaritanos no se van a oponer. El Señor está en control. Podemos pasar dificultades. Y ahí se nos vienen a la mente las palabras de Jesús, que Él nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que debemos confiar, porque Él ha vencido al mundo. El libro de Daniel nos trae gran esperanza para este tiempo. El Señor, viendo todo este desarrollo, Dios está en control de toda la historia y también de nuestras pequeñas y aparentes insignificantes historias, que son historias importantes para Dios. El Señor está con nosotros. El Señor nos anima, así como ese ángel lo hizo con Daniel. El Señor manda a sus ángeles cerca de nosotros para protegernos, para llevar a cabo su plan. Y damos gracias al Señor por eso. Hay un tiempo que es el tiempo de Antíoco Epífanes IV. El capítulo 11, al igual que el capítulo 8, va a ocupar el periodo de Antíoco Epífanes IV, aquel que está relatado en los libros de Macabeos. El cuerno pequeño, ¿se acuerdan? Que es un anticipo del anticristo. Lo va a utilizar, como dice John Lennox, lo dice de esta forma. El capítulo 11, al igual que el capítulo 8, utiliza el periodo de Antíoco como un modelo ideal o prototipo de lo que sucederá en los tiempos finales. En el versículo 21 nos habla de Antíoco y dice que será sucedido, el rey, por un hombre
despreciable. Toda la descripción que hace aquí es de este hombre. Le dice que no recibirá los honores debidos a un rey, pero vendrá sin aviso y usurpará el trono por medio de salamerías. Delante de él las fuerzas contrarias serán derrotadas por completo, barridas como una inundación, y con ellas perecerá el príncipe del pacto. La palabra inundación aparece varias veces en Daniel. ¿Qué significa esa devastación que trae los enemigos de Dios? El príncipe del pacto puede ser el asesinato del sumo sacerdote Onías III, que pasó por ahí por el año 171 a.C., en los tiempos de Antíoco, y de hecho en su corte. Los versículos 23 y 24 hablan de la invasión de Antíoco. Fíjense que dice que a los que pacten con él, los engañará y los atacará y los vencerá con un ejército reducido. Cuando la provincia se encuentre en paz y con abundancia, la atacará y hará en ella lo que nunca hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, pues repartirá entre sus soldados el botín de guerra y los despojos y riquezas, y llevará a cabo sus planes contra las fortalezas, aunque solo por cierto tiempo. Describe cómo Antíoco hace una campaña, ¿cierto? Una invasión, pero por un tiempo limitado. Siempre está hablando el libro en esta sección por el tiempo determinado por Dios, por el tiempo que Dios decide. O sea, nunca las aflicciones para el pueblo son interminables. Del 25 al 28, hay una descripción de una campaña que hace en contra del rey del sur o del rey de Egipto. Y podemos ver que el pueblo va a ser afectado. El pueblo de Dios va a ser afectado. Así como en la campaña que está allí, 29 al 30, la segunda campaña contra Egipto, dice, en el momento señalado, vuelve a hablar del momento, vuelve a hablar del tiempo señalado. Este rey volverá al sur, aunque este último ataque no será como el primero, porque las naves de Quitín lo atacarán y lo humillarán, aunque él, en su enojo, se volverá contra el pacto santo y hará lo que se le antoje, pero se mostrará amable con los que abandonen el santo pacto. Está hablando del proceso de helenización que sufrió Israel en los tiempos de los macabeos, en los tiempos de Antíoco. Primero sedujeron a muchos jóvenes para seguir los dictámenes de la cultura helénica. Y más adelante, en el 31, dice que las tropas se dedicarán a profanar el santuario. Claramente lo podemos ver en el libro de los Macabeos. Antíoco profanando el santuario, sacrificando cerdos en el altar de sacrificios, poniendo en el templo también una estatua de Zeus que lo llama la abominación desoladora. Y tenemos ese cumplimiento allí. Hay 3 cumplimientos, como ya lo hemos dicho, de la abominación desoladora. El primero es la de Antíoco Epífanes. La segunda es la que anuncia el propio Jesús en el año 70 después de Cristo, cuando llegan las tropas romanas con sus estandartes a destruir el templo. Pero también hay una tercera y última abominación desoladora, que es la que habla más adelante en el texto de Daniel sobre el anticristo final. Sigamos. Como dije, hay una campaña, el pueblo de Dios es afectado, hay una persecución contra el pueblo del Señor y la abominación desoladora se instala en el templo. Allí llegamos hasta el versículo 35. Hay un quiebre allí en el relato que algunos comentaristas no están de acuerdo, pero tiene toda la razón, porque aquí, en tercer y último lugar, vamos a ver el tiempo del anticristo. Es posible que algunas cosas de aquí se cumplan con Antíoco, pero si uno mira la historia del relato de aquí en adelante, no hay cumplimiento específico de algunas cuestiones. O sea, podríamos decir lo siguiente: sí, hay una perspectiva profética y algunas cosas se cumplieron en Antíoco y otras no. Bueno, sin embargo, el par de comentaristas que seguí, en realidad más de un par, habla de que este rey es precisamente el anticristo. Y dice lo siguiente, el comentarista Gerard Greidanus:
lo que se dice sobre este rey, en los versículos 36 al 39, en parte va mucho más allá de lo que hizo Antíoco. En parte no armoniza con lo que se sabe sobre Antíoco y finalmente en parte se le atribuye en el Nuevo Testamento expresamente al anticristo. Esto está citado por Giordanius, pero en realidad es Friedrich Keil en su comentario al libro de Daniel. Entonces, el anticristo dice que será prosperado. Vamos al 35 y 36. Perdón, al 36. El rey hará todo lo que quiera y tanta será su soberbia que caerá más grande que se creerá más grande que cualquier dios. Y hablará con insolencia, como el cuerno pequeño, contra el Dios de los dioses, y tendrá éxito mientras la ira de Dios no llegue a su límite, porque lo que ha sido determinado se cumplirá. Nuevamente pone un límite a la acción del anticristo. Y se alza contra todo lo que se llama de Dios y es objeto de culto, haciéndose pasar por Dios y sentándose en el lugar de Dios, en el templo de Dios. O sea, está hablando de una figura no solamente política, sino también religiosa, que pretende sentarse en el propio cuerpo de Cristo. Allí lo menciona así el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Entonces será prosperado, pero por un corto tiempo. Keil también en su comentario dice lo siguiente: no tendrá respeto por ningún otro Dios, sino solo por la guerra. Cuando habla de que hay un Dios que él adora, que él dice que es la guerra. ¿Por qué? Porque de tomar fortalezas hará su Dios. Y él adorará a este Dios con todo, porque invertirá todo como un medio para poder pagar y ganar el poder mundial. Honrará la guerra con oro, con plata, con piedras preciosas, con cosas agradables. Le dará todo lo que tiene este Dios. Sus antepasados no lo conocían, porque ningún otro rey había hecho guerra como él la va a hacer, contra la religión, contra el pueblo de Dios. Entonces, hay una cota que le pone el texto bíblico, que es que se cumplirá, o sea, cuando se cumpla el tiempo, hasta allí va a llegar, hasta cuando la ira de Dios se complete. Lo podemos ver claramente esto allá en Apocalipsis, cuando la ira de Dios va siendo derramada en las copas poco a poco, y la séptima copa viene el juicio. Entonces, en el versículo 40, nos dice que hay una pelea, una lucha del rey del norte con el rey del sur. Bueno, el rey del norte es el anticristo. Y la batalla que librará con cualquier otro rey, con cualquier otro reino, con cualquier otro que se lo oponga, será destruido. ¿Por qué? Porque él va a ganar el poder mundial. O sea, sí, vamos a tener un gobernante que detentará poder sobre todo el mundo. Es lo que la Escritura nos dice. Vamos caminando hacia un orden mundial, un nuevo orden mundial y un gobernante único. No sabemos si hoy. Esto viene hace mucho tiempo. Muchos han querido dominar el mundo, ¿cierto? Incluyendo a Pinky y Cerebro. Pero uno lo va a lograr, ¿cierto? Completo. Y algunos lo lograron en parte. El mismo Alejandro Magno, como acabamos de ver. Entonces, en el 45, dice que plantará sus tiendas de su palacio entre los mares y el monte santo y glorioso, pero su fin se llegará y no habrá nadie que lo ayude. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo que se instalará en medio y atacará, pondrá su palacio en el monte santo y glorioso. La descripción apocalíptica de Daniel es que el monte santo y glorioso no son coordenadas geográficas, sino que son coordenadas simbólicas. Ese es la iglesia del Señor. Y ahí llegará a su fin. ¿Y qué va a pasar? Seguimos en el 12.1. Que Miguel va a pelear por los hijos de Dios. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo. Serán momentos angustiosos como jamás los hubo desde que la humanidad existe. Pero llegado el momento, tu pueblo será liberado, lo mismo que todos los que están registrados en el libro. Está utilizando un lenguaje muy parecido al que posteriormente usará el apóstol Juan para describir la última batalla
y cómo Satanás será destruido y cómo los hijos de Dios serán recompensados. Miguel, como decíamos, no está para librarlos, sino que para sustentarlos durante la gran tribulación, la misma tribulación descrita por Jesús. O sea, hay en la gran tribulación no solo una batalla del anticristo hecho hombre contra la iglesia militante en ese minuto, la iglesia de Cristo en la tierra. También hay una batalla espiritual, los poderes que están detrás. Bueno, por la iglesia está peleando ese príncipe, ese ángel, Miguel. Lo podemos ver también en acción en el capítulo 12 del Apocalipsis, cuando después de la muerte de Cristo, Satanás es judicialmente arrojado del cielo, ya no puede acusar a los hijos de Dios y con todas sus huestes fue expulsado. Continuemos. Después de esto, se describe la resurrección. O sea, era imposible no identificar al anticristo en este relato. ¿Por qué razón? Porque vemos el cambio que se produce en el 36, lo que no se cumple en el resto del capítulo, la descripción de la venida en el pueblo de Dios, o el ataque al pueblo de Dios, el levantamiento de Miguel y también los momentos angustiosos que no han habido jamás. Palabras muy parecidas que Jesús utilizará en su sermón escatológico. Entonces, ¿qué dice el 2? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Quiero que nos detengamos un segundito en esto. Todos resucitan con cuerpos. ¿Ok? Eso lo podemos ver también en el capítulo 20 de Apocalipsis, que los cuerpos resucitan con un cuerpo. O sea, unos resucitan con un cuerpo adaptado para hacer y para sentir integralmente la condenación. Y otros son con un cuerpo apropiado para vivir en la nueva creación por la eternidad, también disfrutando de manera integral. O sea, mente y cuerpo. La experimentación que tendremos del cielo nuevo y tierra nueva, de la nueva creación, no será solo espiritual. Será profundamente espiritual porque estaremos con el Señor. Pero también va a ser sensorial, porque tendremos un cuerpo con el cual experimentarla. Entonces todos resucitan. Pero aquí no pone la atención en, como lo hace Apocalipsis, en los que son arrojados al lago de fuego y azufre. Los describe solamente como vergüenza y confusión perpetua. Yo creo que es mucho más terrorífica estas palabras que el lago de fuego y azufre, que las tinieblas de afuera, porque todos son símbolos. Y las palabras también son simbólicas, porque no podemos describir la realidad integralmente que está detrás del símbolo. No podemos imaginarnos exactamente el cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén, la iglesia, etc. No podemos imaginarla. Podemos tener atisbos de ella. Se nos ha revelado lo suficiente. Tampoco del infierno, de la condenación eterna. Es muy terrible que unos son despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nos habla del fin de los electos. El mal llega al final, ¿cierto? El anticristo intentando destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, es Dios quien da la última palabra. Voy a leer algunos versículos del capítulo 11 del libro de Apocalipsis, donde también nos dice cómo terminan los electos de Dios, el pueblo de Dios, en este mismo evento. Recuerden que el Apocalipsis, porque está en el 11, el Apocalipsis tiene varios finales, ya 7 finales que van aumentando en la identificación que tiene.
habla de la séptima trompeta. Cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos, que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, inclinaron su rostro y adoraron a Dios, y decían: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, lo mismo grandes que pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. En ese momento el templo de Dios se abrió en el cielo y en él se veía el arca del pacto. Hubo entonces relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una granizada impresionante. Podemos ver aquí que esta descripción está ampliada en el libro de Apocalipsis, de cómo los elegidos del Señor, frente a Cristo, frente a Dios, resplandecen eternamente, alabando al Señor y viviendo para Él. Entonces, llegamos al maravilloso final de la historia en este libro. Lo que sigue, cuando habla de Daniel, dice: pero tú, Daniel, mantén estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y la ciencia irá en aumento. Yo, Daniel, me fijé y vi a otros 2 hombres que estaban de pie a la orilla del río, uno al lado del otro, en el lado opuesto. O sea, lo que ve Daniel es, una vez más, vuelve a la visión inicial, pero ya no está allí solamente el hombre de lino, vestido de lino, sino que también lo acompañan otros 2 seres celestiales. Y le dice lo siguiente, hace la gran pregunta: ¿cuándo se cumplirán estos portentos? ¿Por qué? Porque hay un anuncio de sufrimiento del pueblo. ¿Cuánto va a durar esto? El Nuevo Testamento nos dice claramente que va a durar un corto tiempo, que Satanás hará guerra contra los elegidos por un corto tiempo, que la gran tribulación será corta, que los días serán acortados. O sea, lo que está diciendo es que Dios tiene misericordia de su pueblo y nunca lo hará sufrir indefinidamente. John Lennox, este comentarista que nos ha ayudado durante este tiempo, habla del término de la visión. ¿Por qué? Ve nuevamente al hombre glorioso vestido de lino. Y la pregunta, hecha por otro, dice, o por el mismo Daniel, es lo que ha estado en la mente de Daniel por años. O sea, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Qué va a pasar? Y a Daniel le dice, no que se quede callado, sino que conserve con fidelidad la profecía y la revelación que ha recibido. Y ciertamente así lo hizo Daniel. Y se dan varios números: tiempos, mitad de tiempo, un tiempo. Luego llegará la dispersión del pueblo. Luego habla de días definidos, ¿cierto? Donde muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán con impiedad y ninguno de ellos estará en esto, y ninguno de ellos entenderá esto, pero los entendidos sí lo comprenderán. Está dando una descripción del final, de los días finales, de entre la primera y la segunda venida de Cristo. El malo va a seguir siendo malo. El Señor va a recoger a su pueblo. John Lennox, como decía, dice lo siguiente: note que la pregunta no era sobre si estas cosas sucederían o cuándo sucederían, sino que cuándo será el fin de estas maravillas. Es decir, cuándo durará finalmente el horror para la nación de Daniel. La respuesta se hace de una manera dramática y solemne. El hombre del río levanta las manos al cielo y hace un juramento. Y dice lo siguiente. Lo vamos a leer del propio texto.
Dice, jurando por el que vive por los siglos, dijo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Podemos ver esto en el Mateo 24, cuando habla de aquellos días serán acortados. Entonces, ¿cuándo será el fin? El fin será cuando todas estas cosas se cumplan. El Señor tiene un tiempo determinado. El Señor no está experimentando. El Señor no está yendo al tuntún con todo lo que pasa y con todo lo que pasará, sino que tiene un plan maravilloso para todos. Y le dice así a Daniel. La promesa hecha a Daniel está hecha también a toda la iglesia y a todos nosotros y a todos los que han muerto en Cristo. Pero tú, Daniel, sigue hasta el fin. Cuando llegue el fin del tiempo, reposarás y te levantarás para recibir lo que te corresponde recibir. Le dice que esté tranquilo. Le dice que se va a cumplir cuando se cumpla. Allí va a haber el cumplimiento de las cosas. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que nosotros preguntamos muchas veces, como cuando los niños van en el auto, ¿cierto? Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Debemos estar confiados de que el Señor tiene la historia en control. Y podemos ver en el libro de Daniel, con las diversas revelaciones que dio, que Dios es el Dios de la historia. Que Dios es el Dios que tiene todo, absolutamente todo controlado. Y que tenemos la esperanza que en este tiempo entrarán al reino de Dios todos los que tengan que entrar. Y que si nosotros morimos, nos vamos a levantar para recibir lo que nos corresponde recibir. Con fe confiamos en el Señor, no en nuestra propia fuerza. Que si hoy día el Señor viene a instaurar el verdadero, nuevo y eterno orden mundial, nosotros estaremos con Él para siempre. Si morimos, estaremos con el Señor. Así como dice el Apocalipsis, muchos más. Estos son los que van entrando, saliendo de la gran tribulación y llegando al cielo para reinar con Cristo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, que nos vamos a levantar el último día. Si hemos muerto, nos vamos a levantar el último día si hemos muerto. Si no, seremos transformados para ser arrebatados y encontrar al Señor en el aire y estar para siempre con el Señor. No hay otra esperanza. La esperanza viva que tenemos es que viviremos en esta tierra renovada con el Señor para siempre. Dios ha triunfado. Dios triunfará. Él no puede ser derrotado por nada ni por nadie. O sea, la batalla está ganada. Solo queda recibir el premio final. Que Dios les bendiga y tengamos un momento de oración. Señor, te agradecemos y te bendecimos por este tiempo, por tu palabra, porque podemos ver, Señor, que tú administras de una manera maravillosa tu historia. Permítenos, Señor, confiar plenamente en ti. Ver en este relato, Señor, en esta profecía, tu poder, tu gloria, tu cuidado y tu fidelidad, Señor, a lo que has anunciado. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Les voy a invitar a que recibamos la bendición del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión del Santo Espíritu sea con todos ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. No me quiero despedir sin decirles, queridos hermanos, que sigan orando, que sigamos perseverando, que no perdamos la esperanza, que oremos por aquellos que están enfermos, que colaboremos y que aportemos, ayudemos a quien necesita. También los quiero animar a
a que sigan firmes en su contribución, en seguir confiando en el Señor, que Él, a pesar de las circunstancias, nos sigue sosteniendo. Cuídense entre ustedes. El consistorio no puede cuidar de todos de manera eficiente. Yo estoy hablando con muchos durante la semana. Si usted tiene alguna necesidad, comuníquese con nosotros. Háganos saber su necesidad espiritual o simplemente una conversa. Que Dios les bendiga y que tengan una linda y bendecida semana. Nos vemos.